Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Espero que estén pasando una excelente semana. ¡Ay, qué miedo! Pánico, pánico. La inflación vino un poco más caliente en enero. ¡Ay, es hora de vender la cripto, es hora de vender Bitcoin porque me voy a quedar atrapado aquí en esta inversión! Y bueno, y para ustedes contar la cantidad de cosas que uno ve por las redes, ¿no? Ahora, en el video de hoy vamos a explicar qué es lo que está pasando con esto. Fíjense que de hecho con el dato de inflación, Bitcoin subió a $22,700. También el dólar está subiendo, muchas cosas están pasando. Y aquí la interpretación lineal que hacen sobre todo los más bajistas, hardcore, pues que le limpian las botas a Jerome Powell, es que simplemente llega un punto en el que ya el mercado está completamente enfrentado a la Fed y ya esa narrativa de que cada vez que Powell hable con más firmeza, bla, 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 como les humedece la boca a los osos cada vez que Powell habla, en realidad ya no está teniendo efecto. Ni siquiera los datos de inflación están teniendo efecto. Entonces, ¿qué diablos está pasando? En el video de hoy vamos a tratar de explicar un poquito de esto. Ya ustedes saben, los que me siguen, bueno, me han explicado muchísimo que los indicadores adelantados del mercado son los que cuentan, no los en atraso. Vamos a explicar algunas cosas que afectaron el dato de inflación, porque incluso esperábamos un dato mucho más frío por la nueva metodología que se está aplicando. Y realmente créanme que si no fuera por esa nueva metodología, el dato de inflación hubiese sido mucho peor. Pero bueno, recuerden que toda esta data al final, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Si esa data te la provee el propio gobierno, sabemos que en la calle la inflación no está de ninguna manera en 6% ni en 7%. Son una inflación de dos cifras. ¿Ok? Y mientras eso ocurre, que hay esa alta inflación, que además viene con una serie de indicadores atrasados, los genios o planificadores centrales están diciendo que tienen que subir tipos de interés a una burbuja de deuda, lo cual es un cóctel, es un cóctel. Pero mientras que toda esa fuerza empieza, vamos a decir, a manifestarse desde el fondo de la economía y empieza realmente a arrastrar, ¿ok?, la capacidad de las personas de sobrevivir. Mientras tanto, los mercados van a entrar en optimismo, porque saben que los datos que están saliendo de la economía no hablan de recesión en el corto plazo, y como no es recesiva la economía todavía a corto plazo, que es el caso de por qué el mercado bajó, porque si la Fed sube tipos se supone que causa una recesión, y como hay una recesión hay que vender acciones, ¿no? Esa ha sido toda la lógica, y el mercado vendió en avance, es decir, lo hizo de manera anticipada 6 meses antes. Pero ¿qué pasa si la nueva data que llega contradice la tesis de que no va a haber una recesión en el corto plazo y las acciones suben, el dólar sube y muchas cosas suben? Eso es muy interesante de ver, es un fenómeno del cual vamos a hablar un poco el día de hoy. Pero entendamos que el juego final de toda esta situación es que en algún punto hay una inflexión importante, algo cambia que hace que los banqueros centrales siempre entren en pánico, porque una burbuja de deuda no se le puede aplicar un correctivo. Tú a un sistema defectuoso, con incentivos defectuosos que solo benefician a una minoría, no se le pueden aplicar ningún tipo de correctivo. La única cura es darle la espalda y probar algo nuevo. Y eso es Bitcoin, señores. Así que bueno, el video de hoy vamos a tratar muchos temas interesantes. También vamos a tener nuestro análisis técnico, por supuesto. Recuerda que, bueno, me haces un gran favor si te suscribes al canal, activas la campanita de notificaciones, por favor deja tus comentarios. Y también si quieres operar todos estos mercados, inclusive con el dólar al alza o a la baja, puedes utilizar mi aplicación de trading favorita, la de QuantFury, la cual te permite operar sin pagar ningún tipo de tarifa ni comisión con tu apalancamiento. O si no lo usas, también recuerda que te he dejado un código de regalo en la descripción de este video, con el cual al introducirlo en la aplicación te llevas de regalo fracciones de Bitcoin, ETH y de acciones directo a la billetera de la aplicación. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, comencemos con nuestro dichoso calendario económico. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos datos clave que son los que me voy a centrar el día de hoy. ¿Okay? Uno es el Consumer Price Index mes sobre mes de enero, que vino en 0.5, es decir, un incremento de 0.1 a 0.5. Y luego tenemos el ajustado anualmente, year over year, que vino en 6.4. Ahora, enfrentémoslos. El año sobre año, que esto es un cuento chino, pero bueno, vamos a perder tiempo analizando esto aquí para que ustedes lo entiendan. 6.5 era el previo y se esperaba 6.2, vino en 6.4, es decir, hay una mejoría, entre comillas, aunque no era la que esperaba el mercado. Pero la tendencia es clara, viene bajando. Igual, mes sobre mes,
De hecho, si lo analizamos y lo vemos en gráfico, de verdad que no se ve nada anómalo en este de momento. Se ve que está como en el mismo rango. Es decir, fíjense, la anomalía se produce aquí, 2022, 2021, este doble techo aquí, y luego ha venido a esta zona de nuevo, donde normalmente oscilaba en un cierto rango. Ya esa inflación está de algún modo en ese rango, así que no hay gran caso de estudiar esto aquí, ¿no? Y la ajustada anualmente, ok, vamos a ver la gráfica, vean que viene descendiendo. El mes anterior, ¿vale? Estuvo en 6.5 y ahora da 6.4, es decir, no hubo un aumento, no fue peor, la inflación no fue peor, entre comillas, sabiendo lo que sabemos de que esta data nos las entregan muy maquillada y ahora con el nuevo maquillaje que le han hecho es así. Ahora, ¿por qué dimos un salto a 0.5 desde 0.1? Con la entrada del nuevo cálculo hay un tema que es que hay dos componentes de esta inflación que no han cedido bajo ninguna presión de momento. Y es uno, los precios del shelter, es decir, como en inglés se dice shelter, y es los alquileres. Y el otro es que hubo un ligero repunte en la energía, en la gasolina. Okay. Pero los alquileres van en línea recta, disparados parabólicamente. Hasta que no tengamos una verdadera caída en el real estate, el mercado de la vivienda, no se podrán hacer ajustes a el precio de los alquileres, porque hay una fórmula que va en relación al precio del alquiler, la tasa de inflación, los costos de la propiedad, todo eso se calcula y te da un número, y ese número es el alquiler. Por lo tanto, todo en la economía ahorita apunta a alquileres más altos. Y si estás viendo este video y estás alquilado en algún país del mundo, o sea de Europa, o en Estados Unidos, o en otro lado, habrás visto que los alquileres han subido un montón. Yo estoy pagando mucho más de lo que pago el año pasado, por ejemplo. Y así muchísima gente, ¿ok? Igual que ahora, los que no pagan alquiler van a pagar hipotecas más altas por los tipos de interés. O sea que nadie se escapa de esto, de esta realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta que eso no mejore, la inflación va a estar moderadamente alta o va a ser difícil que baje. Ahora, hay muchos otros componentes que sí vienen claramente en caída en la economía. Entonces, otra cosa que está impulsando, fíjense esto, las ventas minoristas en Estados Unidos se disparan en enero. Después de 2 caídas mensuales consecutivas, ya habíamos hablado de esto, de hecho ha tenido un repunte muy bueno, ¿ok? Y fíjense que se le atribuye mucho esto al Bank of America, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué está pasando con las ventas minoristas? Pues la gente se endeudó, según un informe del Bank of America, el gasto con tarjeta de crédito, con gasto de tarjeta de crédito. Y aquí es donde hay que hacer un paréntesis. ¿Qué diablo está pasando? La gente no tiene más dinero ahorrado, pero sí se pone a gastar con la tarjeta de crédito. Y eso es lo que están haciendo los americanos. Saltó en enero el gasto como un 13%. Es decir, que hubo un impacto de la gente gastando con tarjeta de crédito. Pero mucho de ese gasto, en mi opinión, es para sobrevivir. No es para andar comparándose el último iPhone, porque si no, ahí podemos ver las ventas de PC, cómo han caído y otras cosas. Entonces, yo creo que la gente está usando las tarjetas de crédito como último recurso. Y eso, mis amigos, con los tipos de interés que hay ahorita, es un suicidio. Es decir, es resolver el pan de hoy, pero sacrificando el de mañana. Y la gente está en esa modalidad. Cuando la inflación entra, a la gente es muy difícil hacerle no gastar el dinero. Cuando la psicología de la inflación entra, fíjense, eso lo vi yo muchísimo en Venezuela y en otros lados. Vale la pena endeudarse, porque tú percibes que cuando los huevos suben 10x, la carne sube 10x, lo que te pueda subir a ti el tipo de interés a la tarjeta no va acorde a esa realidad, es mucho menos. Por lo tanto, a ti te sirve endeudarte, porque sabes que la inflación licúa el valor de esa deuda. Ese es el problema y esas son las expectativas de inflación que quiere controlar la Fed con su discurso de monigote, de Hulk, inflación mala, aplastar. Eso es lo que está haciendo Jerome Powell. Que tú te asustes para que no gastes con la tarjeta, no te endeudes, porque en alta inflación lo más lógico es endeudarse. Por eso te sube los tipos. Pero la inflación, mis amigos, crece de manera exponencial, se pega en la economía, se ancla en la economía, por todos los abusos y desmadres que ha hecho esta gente, y la gente va a seguir gastando. Y si el consumidor americano todavía tiene acceso a crédito, pues lamentablemente la economía va a crecer. Y como la economía crezca, el stock market y la bolsa y el Bitcoin y todo va a subir porque no hay recesión, señores. Es más, en periodos donde la Fed ha subido tipos de interés en el pasado, la bolsa subió. Solo cuando hay una pausa en los tipos y los bancos dejan de prestar dinero, y esta es la clave, cuando los datos de desempleo lleguen realmente y empiecen a subir,
y los bancos dejen de prestar dinero y haya un techo en los intereses, ese es el momento peligroso, que lo veremos en los próximos meses sin duda. Por eso de momento, de momento, todo parece indicar que la tesis de Rally Alivio continúa y además no me sorprendería ver incluso que se pudiera acelerar la bolsa. ¡Ay, con los datos de inflación! Pues sí, porque la economía entonces está, según estos genios, está caliente y no es así. Sabemos que no es así, la gente se está endeudando. Tiene mucho sentido endeudarse, porque la inflación licúa el valor de la deuda. Entonces, todo el mundo se va a endeudar, porque tampoco hay tipos de interés reales positivos. Esto es un entorno favorable para los activos de riesgo. ¿Vale? Entonces, esa es la explicación de por qué el Bitcoin subió ayer con una inflación que todavía sigue caliente, con los últimos discursos de Powell, con la subida del FOMC de 0.25. Todas estas cosas han sido positivas. Lo único que tumbó un poco el mercado fue el dato del empleo manipuladísimo de enero. Es decir, que si hacemos un recuento de los datos que nos han llegado, enero fue bueno para la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué va a haber un crash en la bolsa? Seguimos. Ahora aquí viene la verdad. En una última encuesta, la Reserva Federal de Nueva York encuentra que las expectativas de ingresos de los hogares se desploman al máximo registrado a medida que se ve que la inflación se extiende a la baja. Con las expectativas de inflación a largo plazo, las de 3 años o más, alcanzando su punto máximo hace más de un año, y las expectativas de inflación aún más cortas, al menos según la encuesta de consumidores de la Fed de Nueva York, ahora cayendo después de alcanzar un récord de 6.8 en junio, hemos visto un marcado rebote en los puntos de equilibrio de 2 años de las últimas semanas, que después de alcanzar recientemente el nivel más bajo de 2 años, han aumentado del 2 al 2.75 en gran parte de las expectativas de un rebote en las materias primas. Ok. Muy bien, ese es el entorno, vamos a decir, en el que está ahorita el mercado. Ahora, ¿por qué la gente tiene que, vamos a decir, esa noción de que los ingresos de los hogares se desploman? Porque, a ver, obviamente los layoffs, que son los anuncios de despido y otras cosas, es decir, ya hasta la misma gente, sin ser un genio, un economista, lo que trabaja en la Fed, prevé que en los próximos meses a lo mejor cae el ingreso, ¿ok? O por lo que sea, o porque tienen que pagar más para la salida de las deudas, lo que sea. Entonces, esto sí es un dato fundamental, importante, que tenemos que estar siguiendo de cerca. Esto sí son cosas que si afectan al consumidor, puedes tumbar la economía. Luego, seguimos. La producción industrial de Estados Unidos está creciendo a su nivel más bajo en 2 años, debido a la caída de los servicios públicos. La manufactura en Estados Unidos está acabada. Okay, eso tiene tiempo, se ve claramente en las gráficas. Se ve claramente que va a la baja. De hecho, hay otro dato importante que son las importaciones de Estados Unidos. Están básicamente en niveles mínimos también. Y las exportaciones chinas. Y eso va en correlación. Exportación, ¿a quién le vendes? A Estados Unidos, que es el mayor comprador del mundo. Importaciones están en caída. Es decir, el consumidor, de momento, a menos que recurra a la tarjeta de crédito, está en su peor forma. Los salarios ajustados por la inflación son los peores que hay. Y bla, 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 para ustedes seguir. Entonces, el entorno macro, de momento, mientras esta data viene con el retraso y el lagging, sigue mostrando una economía caliente en Estados Unidos. Y eso es positivo para los activos. Una vez que esto se empiece a revertir, que de verdad veamos que el consumo cae, que de verdad vemos que empiezan los despidos, ya no son anuncios, sino que se están despidiendo, y se empieza a ver los datos del empleo, y veamos que entre con fuerza el nuevo cálculo de la inflación, que realmente empiece a descontar más la realidad sin que tome tantos meses de atrás, sí vamos a ver una caída en negativo de la inflación reportada en algunos productos y servicios, sin duda. Y eso es cuando viene el pivote de la Fed. Y allí apenas pivotean, no es que bajan los intereses a cero, empiezan a cortar, y el mercado va a seguir cayendo siguiendo esos recortes. Pero eso todavía no es la situación. Estamos a meses de que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. Otra cosa más preocupante en el corto plazo. ¿Qué está pasando con las criptos? Vemos que la SEC, que es el mandamás, el macho man de los activos, que protege a los Ponzi como JP Morgan, manipulando el mercado de la plata y otros, pero va a dar detrás de las stablecoins. Ahora el CEO de Binance dice que bueno, las stablecoins se moverán a otras monedas como el dólar de Singapur, el euro, etcétera, ya que el gobierno de Estados Unidos está poniéndose agresivo, alejando la innovación de los Estados Unidos. Pues bueno, se lo tienen bien merecido. El primer mundo, Europa,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, toda esa gente no tiene nada en la cabeza. La mayoría no se preocupan por temas de dinero. Si entran en criptomonedas y compran Bitcoin, son los que compran velas verdes exclusivamente. ¿Ok? Esa es la gente que quiere ganarse unos dólares y unos euros de más. Y ya está. Y cuando el mercado cae, son los primeros que venden a pérdida. Es como el típico que dice compra el 69 y dice que después se sale en 20. O sea, es esa clase de persona. No tiene que ver con los holders que de verdad estamos creyendo en esto a largo plazo. Entonces, esa gente, como no tiene problemas de dinero de momento, o sí los tienen, pero bueno, no sé. La verdad que la imaginación no les da mucho. Están totalmente atrapados en el sistema. Están totalmente en las garras de esta gente. Simple. Por eso es que en otros lugares como Nigeria, Zimbabue, Venezuela, Argentina, Turquía, Armenia, para tú de contar todos los sitios del mundo, usan criptomonedas. Y la curva de adopción ahí es mucho mejor y más acelerada que la del primer mundo. Porque esta gente está en franca decadencia. Y no lo van a ver hasta que sea muy tarde. Y por eso cuando tú te posicionas de antemano en un mercado, es cuando realmente vas a ver las ganancias de capital, que no es solamente que el Bitcoin va a subir porque, yo qué sé, se degrada el dólar, no, sino que va a haber un influjo de dinero importante que vas a tener ganancias en términos reales ajustada por inflación, ajustada por todo. Porque tú estás posicionado previamente. Ahora, ¿cómo te posicionas? Hay que ser inteligente. Dólar cost average, señores. Dólar cost average. Yo admito que yo compré, haciendo mi dólar cost average, mi promedio de compras, compré en 50, compré en 40, compré en 30, y también compré hace muchos años atrás. Porque de 2016 para acá vengo, ¿sabes? Invirtiendo. Entonces, yo lo único que he visto es que haciéndole caso omiso totalmente a lo que me dice el gobierno y usando mi propio cerebro me ha ido mucho mejor. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Que quieres especular y hacer trading? Pues tienes que tener una estrategia para ello. Yo lo he explicado y ya es una consideración diferente porque el trading es a más corto plazo y tiene unos riesgos mayores, también puedes tener unos beneficios mayores a corto plazo, depende cómo lo gestiones. Pero quedarse depositando tu valor, tu esfuerzo en una moneda fiduciaria por años, viendo que cada vez compras menos con ella, viendo todos los desmadres que están haciendo, para mí no tiene ningún absoluto sentido. Hasta que el mundo no entienda que la verdadera stablecoin es Bitcoin, vamos a seguir en este dilema de que cuánto vale, cuánto no vale, etcétera, etcétera, etcétera. Esto requiere muchísimo, que esto se entienda. Puede ocurrir muy rápido que haya una adopción de Bitcoin. Si ocurre algo importante que afecte, y que va a ocurrir, sin duda, que afecte el valor de las divisas fiduciarias y empuje a la gente a la fuerza de evolucionar. Pero si tú estás cómodo, tú no evolucionas. Tú te quedas sentado viendo Netflix, haciéndote cada vez más woke, y la vida pasa, simplemente, hasta que algo te sacude y te saca de esa silla, y entonces tienes que entender de golpe y bueno, asimilar muchísima información que nosotros ya venimos con años trabajando. Ya se han tenido que inventar hasta la tontería esta de los ovnis para encubrir tantas cosas. Entonces ya estamos a ese nivel de ridículo, de circo que estamos viviendo, ¿ok? Luego, fíjense que ahora las reglas criptográficas restrictivas para los bancos de la Unión Europea, confirmadas en borrador legal. Los bancos de la Unión Europea tendrían que tratar las criptomonedas como el tipo de activo más riesgoso y revelar las exposiciones mientras que esperan las reglas más detalladas. Los bancos de la Unión Europea tendrán que colocar la máxima ponderación de riesgo posible en los criptoactivos en un proyecto de ley publicado por el Parlamento Europeo, el mismo que acaba de banear los vehículos de gasolina y diésel para el 2035, sabiendo que no hay infraestructura para reemplazarlos. Es decir, dejar a la mayoría sin coche y serás feliz, porque la Agenda 2030 dice que deberás usar transporte público para el 2030 en masa. Y sabemos que los coches eléctricos son un gran timo. No previenen ningún tipo de desastre ecológico, porque realmente el desastre ecológico va a venir de la extracción de los minerales para reemplazar la flotilla de vehículos tradicionales. Así que realmente por allí. Y luego la producción de energía. Como no hay ninguna fusión nuclear todavía, no hay ningún sustituto, porque todo esto por años y décadas se ha mantenido oculto, claramente. Todas las patentes, ideas de otros inventores, que eso ya será tema para canales conspiranoicos. La verdadera energía y la verdadera, eso está. Por eso es que Toyota lo dice, señores, el vehículo eléctrico es un timo, nosotros apostamos por el hidrógeno. Y tienen razón. Entonces todo esto es para dejar a la gente sin propiedad en la Unión Europea. La Unión Europea es un gran leviatán que está avanzando sobre la gente.
les van a quitar toda su propiedad, les están quitando todo el valor de su esfuerzo a través de los impuestos, a través de todas las reglas, regulaciones absurdas. Y ahora te van a prohibir que tengas vehículo porque contaminas, a pesar de que no haya un basamento científico. Y bueno, esto es tema y tema y tela que cortar. Te van a seguir prohibiendo porque esta gente solo sabe avanzar sobre tu libertad porque la gente lo permite. Y se lo merecen, y se lo merecen. Sociedades débiles se merecen a una von der Leyen, se merecen a un Pedro Sánchez, se merecen a toda esa gente, a un Boris Johnson, que les destruya la vida. Para que entonces, una vez que estás allí, puedas contemplar y decir, oye, creo que me han estafado y esto ha sido un timo, tengo que hacer algo. Funciona así. Porque nadie se puede meter en la cabeza de los demás para hacerles cambiar de idea. Entonces nosotros vamos a tomar ventaja de toda esa masa que se va a colocar muy tarde donde se tiene que colocar, que va a ser en el Bitcoin para empezar. Y luego vendrán más cosas. Así que bueno, amigos, hasta acá voy a dejar el análisis fundamental del día de hoy para entrar en el análisis técnico. Ok, vamos a empezar con Bitcoin en precio spot. Vean cómo se ha revertido con el dato de inflación. Es impresionante. Desde el 15 de febrero realmente el precio se aceleró. Recuerden que teníamos esta estructura de cono invertido. Habíamos explicado que, oye, era bajista la estructura, pero el precio se ha vuelto a meter dentro. Así que de momento la predisposición para este tipo de formaciones es alcista de momento. ¿Ok? Y como ya les digo, el mercado no se está asustando con datos de inflación, no se está asustando con lo que dice Jerome Powell, porque las noticias han sido relativamente positivas. Si esta tendencia continúa así, fíjense que mañana vamos a tener más datos de inflación al productor, vamos a ver si cae, y luego tendremos también algunos datos de desempleo esta semana, y vamos a ver si van empeorando qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, efectivamente, de momento la economía no señala recesión en corto plazo, por eso es un escenario de riesgo activo. Recuerden que, bueno, estábamos rebotando en este soporte que fue el cuello de la ruptura de esta estructura. Recuerden que seguimos con targets de mediano plazo de rally de alivio hacia los $30,000. Y bueno, me llama muchísimo la atención la recuperación de esta estructura invertida. Vean que, bueno, ya en 4 horas estamos un poco sobrecomprados en el RSI. Pero al comienzo siempre de mercados alcistas es normal que los indicadores de oscilación den señales de sobrecompra extrema y se mantengan allí. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo con cuidadito. Fíjense que en diario habíamos tenido una extrema sobrecompra ya cuando el precio estaba en 19.500 y aún así subió y se mantuvo muchísimo acá. Hemos tenido una corrección, se ha reiniciado el indicador y por ende ya veremos si el mercado agarra más fuerza. Y lo curioso es que el Bitcoin está subiendo junto al dólar. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces me parece bastante curioso el movimiento. Pero seguimos en un rango bastante aburrido. Si lo quieren ver de esa manera, vale, retesteamos. Y como les digo, bueno, el objetivo tiene que ser hacia la media de 2 años. Y el rally de alivio está hacia los 30.000. Ya hemos hablado de esos objetivos. De momento, la estructura que hemos roto aquí, tendencialmente hablando en gráfica semanal de Bitcoin, es clave porque este tipo de rupturas conllevan a nuevos ciclos alcistas. Aunque falte mucho para el halving, este tipo de rupturas hablan de mercados alcistas. Entonces ese ciclo lo hemos visto una y otra vez. Por ejemplo, acá en 2019. Fíjense que aquí al final de 2018-2019, bueno, comenzó un nuevo ciclo. El precio hizo un rally de alivio hacia la media de 2 años y luego lo rompe y entró en un bull market el mercado. ¿Okay? Desde aquí, desde 6.500 subimos a casi 14. Eso fue una cuestión interesante. Luego, la fase correctiva, vean que también se rompe aquí después del crash de marzo de 2020 y el mercado tuvo un tremendo bull market. Entonces las rupturas de RSI son clave y sobre todo en una gráfica semanal para entender lo que está haciendo el precio. ¿Okay? Si analizamos los futuros, también vimos que, bueno, evidentemente han vuelto con fuerza, aunque seguimos con el gap aquí en los 20, que es lo único que me preocupa, única señal que queda abierta, pendiente. Entonces, bueno, de momento vamos a establecer que si vas a hacer trading, la predisposición es alcista en spot, pero en futuro sigue siendo un tanto bajista. Así que hay una contraindicación en ambos mercados. Aunque sí es verdad que estamos acá en 22.860,
Sí, estamos en contango todavía, cosa que es positivo, es decir, el futuro sigue costando un poco más que el spot, por lo tanto ese premium lo pagan los inversores cuando prevén que el precio de la criptomoneda va a seguir subiendo. De hecho, todo el año pasado estuvimos en backwardation, es decir, que era lo opuesto. El futuro cotizaba por menos del spot y los inversores esperaban precios más bajos de Bitcoin y efectivamente fue. Entonces, si ahorita estamos en contango, esperan precios más altos. Tenemos este gap aquí. También tenemos cuentas pendientes del año pasado con estos otros dos gaps acá y la media acá. Entonces, bueno, señores, en el mediano plazo vamos a esperar que cierre la semana, pero la reacción, si la vemos en la acción del precio, indica que el mercado ya no se está asustando con datos de inflación. Porque para empezar no vino peor. ¿Ok? Pareciera que se está moderando y bueno, hay meses que estacionalmente enero es un mes positivo para los mercados, hay repuntes de inflación, hay repuntes en ventas minoristas, si uno ve el gráfico histórico se dará cuenta. Por eso es que el mercado no está reaccionando como cabría esperar negativamente, al menos no con Bitcoin. Y eso me llama poderosamente la atención. Ahora, vayamos acá al S&P 500, que se ve débil, fíjense, pero tampoco ha reaccionado de una manera preocupante. ¿Okay? Sí es verdad que también intentó subir con el dato de inflación, pero no ha sido igual que con Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa con el S&P 500 y por qué ha sido tan difícil la caída? ¿Por qué no ha caído como realmente en otras oportunidades? Porque a pesar del bear market en acciones tecnológicas y otras, hubo bull market en acciones que dependían de commodities, sobre todo las petroleras. Exxon y otras han tenido unos profits brutales y también son parte de este índice. Entonces, cuando algunas caen con mucha fuerza, otros componentes del índice suben muchísimo más. Y cuando eso ocurre, encontramos un cierto equilibrio. Si es verdad que ha habido un bear market en cada vez que el S&P realmente bajó de 3.800, es que entrábamos en lo que era técnicamente bear market, por la corrección del 20%. Pero de momento, la predisposición y la ruptura de la directriz bajista hace que la predisposición sea alcista. Ok, llegamos a los 4.200. Si pasamos con fuerza, hay que ir retesteando los diferentes niveles de resistencia, que son estas zonas pico, esta escalera que hay que ir subiendo, ¿vale? Primero en 4.300 algo, y así podemos ir rompiendo niveles, ¿ok? Que son las próximas resistencias importantes. Yo preveo que incluso en un momento de locura y lo que sería, vamos a decir, una exuberancia, porque el S&P puede causar mucho FOMO si el mercado sube, el Bitcoin y todo el mundo se va a meter, todo el que todavía sigue siendo bajista, porque todavía hay mucho bajista por ahí. Puede hacer que incluso hasta el S&P llegue a 5.000 puntos. Y ese será el punto de salida. O sea, es decir, a medida que vaya subiendo, vamos a ir viendo el deterioro de la economía, la Fed cada vez más moderada. Cuidado, porque cuando eso llegue, nos vamos a ir para abajo. Entonces sí, viene una corrección en el mercado, claro, pero no es tan severa en este punto. ¿Ok? Y sabemos las implicaciones fiscales y de deuda pública que todavía no se han tomado en consideración. En el mercado no ha descontado que el tío Sam tiene que aumentar su déficit este año, que va a tener una caída del ingreso fiscal probablemente, y que necesitan expandir el techo de la deuda. Eso me parece a mí que no está descontado, porque tienen que crear una masa monetaria que no van a obtener por recaudación fiscal y además tienen que pagar un montón de intereses. Ya está proyectado para este año $1 trillón. $1 trillón de todo ese dinero que le roban a la gente para pagárselo a ellos mismos por la burbuja de deuda que ellos han creado. Es un sistema totalmente irracional y loco. ¿Okay? Luego tenemos al dólar, el amado dólar. Vean que está subiendo, de hecho ha roto el canal descendente y esto es bullish para el dólar. A corto plazo ha conseguido soporte realmente en los 100 puntos y parece que fuera a seguir subiendo. Ahora tiene que retestear la tendencia, la línea de tendencia en 104.5. Perdón. Y aquí es donde veremos si rompe y continúa subiendo. Si es así, implica que los mercados, hay una probabilidad de que suban los mercados con una subida del dólar. Y dirás, David, ¿estás loco? ¿Cómo van a subir los mercados con el dólar? Pues sí lo han hecho. Si ustedes notan, el dólar viene subiendo desde 2008, 2009, el DXY. Y también hemos tenido tremendo bull market en Bitcoin desde su creación 2009-2008 y el S&P 500 y todo ha subido junto con el dólar. Entonces, solamente en algunos momentos específicos es que el mercado, por pánico, por situaciones macro o intervenciones, se refugia en dólares y el dólar sube y la bolsa cae. Pero normalmente lo que hemos visto es una tendencia del dólar en este último periodo, desde 2008-2009, a subir.
y los activos también lo han hecho. Porque todavía la rentabilidad que te da la bolsa es mayor que la que te paga la Fed o cualquier instrumento pasivo. Los bonos dan pérdidas garantizadas con el tipo de interés fijo que tienen. Y bueno, eso los inversores siguen en un ambiente de que les gusta el riesgo. Y esa situación no ha cambiado en el mercado. Y por eso este movimiento a corto plazo del DXY da igual o da más o menos igual. ¿Ok? Pero como les digo, de momento en la tendencia que llegue también puede ser un rebote. Entonces falta que llegue más data. Por eso este primer trimestre del año va a estar bastante interesante. Ya cuando estemos muy avanzados en el segundo trimestre, cuidadito. Ahí hay que ver qué está pasando. Porque ya los tipos de interés destructivos de la Fed y todas las medidas de Hulk, de Powell, habrán hecho su daño. Y eso va a ocurrir y viene. Así que bueno, de momento no hay tanto peligro. Vean que los bonos a 10 años subieron. ¿Por qué sube el interés del bono a 10 años? Porque entonces los inversores que no saben qué hacer con su vida, los bonos que compraron hace poco y que bajaron este interés, ahora los venden porque, bueno, prevén que no hay peligro. Porque cuando tú vendes bonos es porque no hay peligro. Es decir, pones el dinero a trabajar en activos de riesgo. Y por eso hemos visto esto. Y cuando los activos de riesgo caen, debería de caer el interés del bono porque se están metiendo en bonos, como veníamos viendo. Entonces es muy interesante esto porque nos habla de una economía que está creciendo y está demandando más intereses por prestar dinero, en teoría. Pero a saber, porque realmente esto está tan manipulado que es difícil mantener una interpretación consistente. A medida que llega la información, adaptamos la metodología o el análisis que hacemos, pero lo que yo veo es esa situación. Entonces los osos siguen en la narrativa, ellos siguen en 2022, al comienzo de 2022, en pánico. Ay, no voy a poder cambiar mi criptomoneda otra vez, ay, me voy a quedar aquí, ay, me van a prohibir. Entonces no has entendido que la criptomoneda es para no volver al sistema, es para escapar. No para ganar más euros y dólares, que sí, las podemos usar como vehículo de inversión, precisamente. Y bueno, cuando cambias a euro o dólar, hasta que no tengamos una economía circular en Bitcoin, donde solamente nos interesa trabajar con Bitcoin, pues seguiremos jugando este jueguito dual. Pero realmente el Bitcoin debería ser el fin del dinero fiduciario. Primero como almacén de valor y luego cuando la gente diga, bueno, almacén de valor, pero también se ha destruido el dinero fiat, déjame usar esto para poder vivir. Y ahí es cuando se empezará a usar como dinero. Pero primero será almacén de valor, hold, primera etapa, hold. Y eso es lo que viene. Otra cosa interesante ha sido el VIX. Vean lo que se colapsó el VIX. ¿Por qué colapsa el VIX si la inflación y Jerome Powell y bla, bla, bla? Los inversores están saliendo de la cobertura. El VIX, cuando tú compras VIX, estás comprando cobertura contra la volatilidad del mercado. Cuando el VIX baja, pues todo está bien. Los mercados suben. Entonces, el VIX ha caído tremendamente con los datos que nos han llegado de inflación. Hizo techo aquí y viene para abajo. Me parece sorprendente esto. Y vean que, bueno, ese VIX, que son las posiciones cortas en VIX, pues siguen en máximo. Es decir, que se siguen acortando el VIX. Entonces, está suprimiéndome la volatilidad. Luego vamos a los futuros de euro-dólar, que por ahí nadie lo ve, nada más creo que lo analizo yo, no se han inmutado. Es decir, sí, estaban subiendo y corrigió un poco, pero siguen en el mismo nivel plano. Es decir, que no hay ningún sobresalto en los futuros de euro-dólar y ustedes saben el ciclo inverso que llevan los futuros de euro-dólar respecto a los tipos de la Fed. Entonces, si este es el suelo de los futuros de euro-dólar, pues ya no queda mucho antes de que termine todo este ciclo de ajustes y empiece la caída de los tipos de interés. Entonces, bueno, señores, está bastante interesante. Espero que les haya quedado claro en este video. Si no entienden, pues déjenmelo saber en los comentarios. Yo puedo ir ajustando ciertos contenidos. También pueden unirse a la sección de miembros del canal. Ahí yo estoy en profundidad haciendo análisis macro con verdaderos indicadores que nos dicen a dónde van las cosas y con la interpretación de estos. También, bueno, puedes seguirme en Twitter. Yo también posteo mucha información. Y bueno, semana interesante, sin duda. Y lo que queda. Así que bueno, sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.